Kelly Clayton y su esposo Thomas parecían tener el hogar que la mayoría sueña. Él era un empresario y ella una madre abnegada, que cada segundo de su vida se lo dedicaba a sus dos hijos que ambos concibieron y que eran todo su mundo. Pero un inesperado día destrozó los sueños y los planes de un futuro. Kelly Elizabeth Stage nació el 1 de agosto de 1980 en la ciudad de Elmira, en el estado estadounidense de Nueva York. Kelly creció junto a su hermano Lenny y a su hermana Kim, quien, al ser 10 años mayor que ella, se convirtió en su protectora. La vida de todos los integrantes de este hogar estaba llena de afecto, así que cada uno pudo dar rienda suelta a sus cualidades, pues el entorno favorecía el crecimiento personal. Pero un día tomó sus maletas, se mudó a Las Vegas y comenzó a trabajar como coctelera. En el año 2000, decidió regresar a su ciudad natal para pasar las Navidades en familia. En una de esas Navidades conoció a Thomas Clayton, nació y creció en Binghamton y en 1998, se unió a los equipos de la Liga Menor Profesional de Hockey en Elmira. Thomas jugó como delantero durante 4 temporadas y rápidamente se convirtió en una estrella que disfrutaba el ser admirado por muchos. Se creyó con el derecho de hacer lo que le diera la gana, tenía romances con muchas mujeres en simultáneo, causaba peleas donde iba y en una oportunidad fue arrestado por bailar desnudo encima de la mesa de un bar. Los partidos de hockey eran uno de los atractivos principales de la ciudad y en uno de ellos se vieron por primera vez Kelly y Thomas. Al año después, se casaron y tras adquirir el apellido de su esposo, ella pasó a ser conocida como Kelly Clayton. Para este tiempo, la carrera deportiva de Thomas llegó a su fin debido a una lesión. Thomas se convirtió en el propietario de una franquicia comercial dedicada a la restauración de daños por agua e incendios. En 2008 tuvieron a Charlie, su primera hija. Años después, nació el pequeño Colin. La dedicación de la joven tenían como destinatarios primordiales a los miembros de su hogar. Así fue hasta el año 2015, cuando la tragedia tocó su puerta. El 29 de septiembre de ese año, Kelly estaba en su casa con sus hijos, mientras Thomas jugaba una partida de póker en la residencia de un amigo. Emergencias 911 del condado recibió la llamada frenética de Thomas, informándoles que había encontrado a su esposa tirada en el piso, sin vida. Cuando llegó el personal de la oficina del sheriff y de la Policía Estatal de Nueva York, un paramédico que examinó el cuerpo confirmó la tragedia. La primera evidencia forense reveló que la habían golpeado hasta causar el fallecimiento. Las autoridades registraron la casa y no encontraron indicios de robo. La entrada de la vivienda no fue forzada, lo que a primera vista sugirió que el atacante podría haber sido un conocido de Kelly. Había un rastro de sangre que comenzaba desde el piso superior y terminaba en la cocina, donde finalmente perdió la vida. Los investigadores tenían la certeza de que había intentado huir mientras la agredían. Las salpicaduras rojizas en las paredes y el piso indicaban que la mujer había sido agredida con un objeto contundente y por el rastro dejado desde el piso superior a la cocina. El testimonio crucial lo obtuvieron pocas horas después cuando Charlie, la hija de la pareja, relató que vio a un hombre lastimando a su mamá. Charlie hizo una observación impactante cuando describió cómo su madre corría por el pasillo mientras le gritaba que se escapara. Sin embargo, la revelación más escalofriante fue cuando mencionó que la persona llevaba una capucha puesta pero que los ojos del hombre se parecían a los de su padre. Charlie dijo que la máscara que utilizó el agresor de su madre era similar a la que usaba su padre cuando iba de casa. Cuando se le pidió que dijera qué tan grande era el hombre, afirmó que era del tamaño de su papá. También destacó una similitud con los pantalones tipo vaquero. La coartada del esposo fue corroborada por otras personas que estuvieron con él esa noche. Sin embargo, los investigadores conversaron con una mujer a la que Thomas le pidió prestado su teléfono celular para hacer una llamada solo 90 minutos antes de llegar a casa y encontrar el cuerpo. Ese fue un dato adicional que plantó otra duda. Horas siguientes se dieron a conocer los resultados del informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Kelly, y se reveló que falleció por un fuerte traumatismo en la cabeza y daños en la parte inferior del cerebro. Prácticamente no había un espacio del cadáver donde no hubiera lastimaduras. Presentaba hematomas,
raspaduras y fracturas en la cara y una fuerte contusión en la cadera derecha. Los golpes fueron tan brutales que su cuerpo estaba parcialmente irreconocible y no pudieron tener una idea de su apariencia y edad. Había heridas en los brazos y las manos, incluidos algunos dedos rotos que fueron considerados indicadores de la batalla que libró por defenderse. Los investigadores analizaron los registros de su celular y notaron un intenso intercambio de mensajes y llamadas que apuntaron a un extraño vínculo con un hombre llamado Michael Baird. Michael era un trabajador que vivía en Elmira, en un apartamento alquilado que pertenecía a la familia Clayton. Había trabajado para Thomas en su pequeña empresa y solía ser invitado a hacer trabajos en la propiedad de la familia. Los investigadores de la policía estatal interrogaron a Michael en varias ocasiones durante los siguientes días. En principio negó cualquier participación en el hecho, pero el 2 de octubre de 2015, después de varias contradicciones ante los oficiales que lo estaban entrevistando, optó por rendirse y confesar, durante una entrevista que no fue grabada, que fue el autor del crimen. Reveló detalles escalofriantes y admitió que Thomas lo había contratado por $10,000 para acabar con la vida de su esposa. Llevó a los investigadores hasta el sitio donde había dejado el arma con la cual le arrebató la vida a Kelly. Resultó ser el mango de un mazo que encontraron lleno de sangre en un área relativamente cercana al hogar de los Clayton. Un compañero de Thomas, que también fue interrogado, le dijo a la policía que la pareja había estado peleando y que alrededor de las 11 de la noche de los hechos, Michael salió de la casa diciéndole que tenía que acabar con la vida de una perra. Sin entrar en detalles, regresó aproximadamente 1 hora y media después. Se realizó un examen forense al objeto contundente usado en el ataque y el ADN encontrado coincidió con la sangre de Kelly. Determinaron que Michael llevaba puestos unos guantes en el momento del crimen y aunque intentó deshacerse de ellos para eliminar su ADN, finalmente no lo hizo porque pertenecían a Thomas. El testimonio de la hija de la pareja, las evidencias recabadas y la confesión de Michael. Los fiscales consideraron que el fallecimiento de Kelly correspondía a un crimen por encargo. Acusaron a los dos hombres por asesinato en primero y segundo grado y se anunció que sus juicios se llevarían a cabo por separado. Cuando se produjo el arresto de un tercer sospechoso, sorprendió a todo el mundo. Mark Blanford, quien fue acusado de asesinato en segundo grado, robo y conspiración. Lo reclutaron para que le sirviera de vigía y lo ayudara a robar en la casa. Lo suyo era participar en un robo. Intentó demostrar que no tuvo ninguna participación, debido a que tenía una coartada que se pudo corroborar con los registros de la unidad GPS del auto. Thomas se declaró inocente. La fiscalía intervino y argumentó que la lectura del GPS era un dato irrelevante, ya que se estaba acusando a Thomas de haber contratado a un ex empleado para cometer el hecho, y se le juzgaría bajo la hipótesis del crimen por encargo. El crimen de Kelly fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y provocó sentimientos de indignación y tristeza en la comunidad. Las calles de la localidad se llenaron de cintas moradas y carteles pidiendo justicia. Los dos hijos de la pareja quedaron huérfanos de madre y con su padre en prisión. La custodia de Charlie y Colin fue entregada a la hermana de Kelly. Verse de pronto con dos niños pequeños para mantener y educar representaba un desafío. En febrero de 2016, Thomas logró salir de prisión luego de pagar una fianza de $850,000. El primero en ir a juicio sería Michael. Afirmó que Thomas lo había contratado para quemar la casa, que supuestamente estaba vacía y que el objetivo del incendio era poder cobrar el dinero del seguro. Declaró que cuando llegó, encontró el cadáver de Kelly y escuchó a los niños en el piso superior y ante esa situación, que no era la acordada, abandonó su misión y se fue, retractando su primera confesión. El abogado alegó que Michael había sido intimidado y coaccionado por la policía para que firmara una confesión y anunció que durante él presentarían pruebas de que hizo declaraciones falsas a la policía en las que no se podía confiar. Pese a que el hombre había cambiado su versión de los hechos, la fiscalía presentó los detalles de la confesión firmada. En la confesión dijo que el marido de Kelly le pidió que hiciera algo que podría llevarlo a la cárcel y aunque no mencionó específicamente un crimen,
El policía dijo que quedó sorprendido debido al tono que utilizó Thomas. Agregó que Thomas también le proporcionaría un vehículo, un arma y las llaves de la casa. El plan original era entrar en la vivienda cuando los niños no estuvieran, acabar con la vida de Kelly y prenderle fuego a la casa para ocultar el crimen. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La reacción de familiares y amigos fue de absoluta alegría y satisfacción. La hermana de Kelly declaró que Michael era un cobarde y merecía la máxima sentencia. Para el fiscal especial se trataba de un cierre parcial. Afirmó que Michael había sido el sicario real, pero todavía faltaba la mente detrás del crimen. La justicia para el planificador fue más difícil de aplicar. El caso de Kelly fue complicado y comenzó en enero de 2017. Toda la evidencia señalaba a Michael y el fiscal de distrito del condado no podía utilizar su confesión ni llamarlo a testificar, ya que había cambiado su historia. Se apoyaron en una montaña de pruebas circunstanciales y testimonios de mujeres que aseguraron haber tenido relación con Thomas mientras estaba casado con Kelly. De lo que relataron esas mujeres, surgió otro móvil. Los fiscales argumentaron que el empresario y exjugador de hockey ya no amaba a su esposa, lo cual explicaba sus numerosas aventuras. La fiscalía también resaltó, como un indicador del tipo de persona que era Thomas, que entre los testigos había una menor de edad que tenía 15 años cuando estuvo con él. También se demostró que Michael salió de su casa poco antes de las 11 de la noche, justo después de recibir la llamada del hombre que lo contrató. El fiscal concluyó que Thomas había maquinado el plan para acabar con su matrimonio y encontró en su empleado, Michael, el chivo expiatorio perfecto. En total, la fiscalía llamó a 65 testigos y presentó más de 400 pruebas. 7 semanas después del inicio del juicio, el jurado tardó solo 6 horas en emitir un veredicto. El 23 de febrero de ese mismo año, Thomas fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado. La audiencia de sentencia se llevó a cabo casi 2 meses más tarde. Thomas Clayton fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, y se ordenó su reclusión en un centro penitenciario en el estado de Nueva York. En cuanto al tercer acusado por el crimen, se supo que llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y testificar contra Thomas. En octubre de 2018, Thomas apeló su condena, poniendo el caso nuevamente en el foco público. Sus abogados argumentaron que la evidencia presentada en el juicio, especialmente los datos telefónicos celulares para rastrear movimientos, eran poco confiables y no probados. Además, sostuvieron que la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad. A pesar de todos sus esfuerzos, la apelación fue denegada y las posibilidades de intentar hacerlo nuevamente son limitadas. El 20 de enero de 2023, una importante cadena de televisión transmitió un programa de investigación titulado Lo que vio la niña. Michael accedió a dar una entrevista para el programa, supuestamente con la intención de dejar las cosas claras. Continuó proclamando su inocencia, aseguró que le habían tendido una trampa tanto Thomas como la policía y que no tenía nada que ver con el crimen. Michael también dijo que se encontró con otra persona dentro de la casa, pero no pudo ver su rostro, a pesar de que lo derribó al pasar junto a él. Thomas se negó a ser entrevistado para el programa, mientras que los familiares de Kelly dijeron que sus hijos están bien y crecen felices considerando todo lo que han pasado.